sábados a las 15 horas por Radio Sónica. Sabores únicos para momentos inolvidables. Licores La Triestina. Más de 6 décadas de experiencia para lograr un producto de primer nivel y 100% argentino. Licores La Triestina. Ventas por mayor y envíos a todo el país. Descubrí todo nuestro catálogo en www.latriestina.com. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Fumigamos para prevenir el dengue en los barrios y en las localidades de Almirante Brown. Esta enfermedad no se transmite de persona a persona. El único transmisor es el mosquito. Por eso, necesitamos que tapes, laves, tires y gires todos los recipientes que acumulen agua y que permiten que el Aedes aegypti se reproduzca. Combatamos al mosquito para ponerle freno al dengue. Todos somos Brown. Este año, sorprende a tu equipo o a tus clientes con un regalo distinto. Pernil a domicilio. Perniles listos para compartir. Calientes, jugosos, con panes y salsas listos para disfrutar. Pernil a domicilio. Un detalle que se disfruta. Encontranos en Instagram como @pernildomicilio y reserva tu regalo empresarial. No importa si sos emprendedor, comerciante o profesional independiente. Si no te conocen, no te eligen. Grupo Sónica te conecta con una audiencia activa, fiel y en constante crecimiento. Conéctate al 11 22 62 77 28 y armamos un plan a tu medida. Tu marca necesita sonar. Nosotros la hacemos escuchar. Hace 20 años, una idea empezó a transmitir desde Internet. Hoy, esa idea es líder en streaming. Radio Sónica. 20 años haciendo historia. 20 años creando radio. 20 años creando futuro. Radio Sónica. Donde el streaming se convierte en historia. Como te ven, te tratan. Está molesto porque le estamos afanando los choreos. Estoy muy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado. Con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. ¿Quiénes son? Yo no sé quiénes son. Ni justicia. ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! Esas cosas son para la matanza, pero no para Harvard. Es un gatito mimoso del poder económico. Qué lindo es dar buenas noticias. En un mundo que no para, nos tomamos una hora para entenderlo. La política, la cultura, lo social, la picardía de siempre. De 18 a 19, compartimos lo mejor de la semana. Voces plurales para un país generoso. Flor Castro. Agustín Casano, por Radio Sónica. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas, aquí en un nuevo jueves de País Generoso. En este caso, bueno, Flor Castro aquí quien los saluda, como habíamos dicho la otra vez, el equipo reducido, pero un buen equipo porque ahora somos todas minas, diría, diría mi compa Agus. Le mandamos un saludo, que seguramente esté por ahí escuchando, pero no estoy sola. En esta ocasión, quien ya forma parte del equipo esta vez se animó a ponerse aquí adelante del micrófono para hacernos compañía hoy también junto a todos los que están del otro lado. ¿Cómo va? Todo bien, todo bienvenida, bien. Mavi. Exacto. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Nervios? ¿Está acá hoy? No. ¿Habías hecho radio alguna vez? Sí. ¿Querés presentarte? Porque no dije... ¿Cómo querés que te presentemos hoy? Hoy estoy de conductora, pero bueno, nada. A veces andamos produciendo ahí con Ine por atrás. Así que, bueno, un poco también de lo que ven lo hacemos entre todos. Así es, bueno, un equipo, como decía, ahora somos todas chicas, excepto Camilo, que está ahí del otro lado en la operación técnica, a quien saludamos también. Ine, del otro lado del vidrio también, ahí dando una mano para que esto salga lo más lindo posible. Estamos aquí hoy, no sé si se ve, sí se ve. Traje la camiseta de la selección porque yo no me doy por vencida, como decía Luis Fonsi. No soltamos algunos todavía, pero bueno, ¿cómo soltar, no? En este mes y un poquito más que fue intenso para todos y que fue muy, muy emocionante y bueno, al final un poco triste. Yo creo que sí, creo que, por ejemplo, el domingo nos pasó, cuando calculo que la mayoría se habrán juntado a ver con amigos, familia, hasta el último segundo... Todos creíamos que le empatábamos. Sí. O sea, es una selección que nunca te deja pata. La esperanza hasta el último minuto. No sé del otro lado ahí, Camilo,
Inés, si tenían esperanza, si estuvieran ahí rezando algo, haciendo algo para que todo cambiara. Bueno, ahí dicen que cuando echaron a Enzo estábamos un poco en el horno. ¿Cómo viviste estos días después? Porque también, bueno, Mucho es el día nervio. ¿no? El día después del día que estábamos esperando, todos esperando el domingo. No sé quiénes están ahí escuchando, cómo lo habrán vivido, cómo fue ese día después, como digo, porque encima el día después que fue un día gris, de lluvia. Totalmente. Yo no tenía voz el día después. Perdí completamente la voz y la copa. Estábamos. Se perdió todo. Pero bueno, se perdió todo, siguieron pasando cosas, como decimos siempre, y la imagen de esta semana, ya vamos ahí arrancando con este país generoso, con la imagen de la semana que justamente tiene que ver con esto. Como digo, no soltamos todavía, ya empezamos a soltar de a poquito en este programa de hoy jueves, y en este caso la imagen de la semana elegida, entre otras, es la bienvenida, la recibida a esta selección subcampeona. No bicampeona como nos hubiese gustado, pero de igual forma, bueno, con mucho orgullo. Hay mucha gente que se acercó a Ezeiza. Ahí se ve el micro abierto. Los jugadores, pese a la llovizna, esa fea que había, estuvieron ahí dándole, bueno, ellos también un poco el agradecimiento a la gente que se presentó, como digo, para agradecer, ¿no? Y para valorar a dónde se llegó, más allá de que no se haya ganado la copa, que es lo que la mayoría deseábamos, Sí, ¿no? Igual yo creo que ellos no esperaban tanta gente en el recibimiento. Es cierto, Como que sí. No lo creían. De hecho, bajaron del avión con caras medias largas todavía, en una final que todavía algunos estamos diciendo, che, pasó algo raro. Tal vez solamente jugaron mal. Traje algo de eso después. Ok, igual. vamos. Después lo podemos ir Vamos charlando. a ahondar por ahí, pero digo, simplemente fue un partido medio malo, eso Sí. hay que reconocerlo, pero cuesta ahí, como digo, soltar. Y esas caras largas se transformaron cuando vieron a tanta gente ahí, como digo, en Ezeiza, y todo fue un poco ahí un rato de felicidad y devolviéndoles a ellos lo que nos dan, ¿no? Nosotros hablábamos los programas pasados de que esto de cómo se relaciona el fútbol, los deportes, los clubes con lo político, con lo social, y ahí te das cuenta, ¿no? En lo que se genera en la gente, de que no es solo fútbol, ¿no? Como Obviamente decíamos. no es solo fútbol. No es solamente fútbol. En este caso, bueno, decía la imagen de la semana, el recibimiento, banderas, cohetes en medio de un día con frío, lluvia y muchas banderas, entre ellas, bueno, algunas referidas a Inglaterra, Malvinas, que son cosas que hemos hablado y que han destacado mucho a lo largo de todo este mundial para Argentina. Ese video, bueno, creo que es el de la AFA, ese si no me equivoco. Sí. Un video muy lindo también. Bueno, todo música rock nacional, obvio, la mayoría de las veces, pero temas que acompañaban en este clima un poco hasta melancólico, ¿no? En este final del Mundial 2026. Ahí, bueno, vemos banderas. No me quiero emocionar. ahí lo vemos a Paredes. Bueno, gran parte del plantel, que no vinieron todos, decían, ¿no? Claro, no, Messi llegó después. Sí, Messi llegó después y fue directamente a su casa, Sí. a la casa de sus padres en Rosario. Volvió a sus pagos, pero no pasó por acá en este caso. Bueno, veremos si sale a la luz o no, si pasó algo raro o no, simplemente se jugó mal, porque la realidad es que fue más bien pasando eso. Hay un video por ahí de un recibimiento en particular que, entre otros, ¿no? Porque hubo muchos recibimientos cuando cada uno de los chicos se fueron moviendo. Ahí dice, bueno, San Antonio de Areco, el kinesiólogo de la selección, entre otros, por ejemplo, también ahí destacado, porque todos recibiéndolos, como digo, con amor, ¿no? Como si hubiesen ganado. Cualquier persona que la pones de afuera y pones algún video de los recibimientos en los distintos puntos del país y te preguntan, ¿salieron campeones? No. No, pero acá somos así. Acá somos fiesta por todo. Somos así y hacemos fiesta por todo. Pero ahí los que no hacen tanta fiesta son los otros, ¿no? Porque entre medio de tanta fiesta nos han tirado con todo. Claro, preocupate, ganaste. ¿Por qué somos nosotros el tema de conversación? Sí, eso aún decían hoy en redes. Hablan mucho más de nosotros que del propio ganador de España. Sí, Pensaba, bueno, si quieren, para hacer ahí una pequeña pausita, si quieren mandar algún mensaje, vamos a recordar ahí el teléfono. Lo menciona aquí, 11 22 62 77 28 es el WhatsApp de aquí de la radio. Recuerden que nos pueden seguir por Instagram, País Generoso OK, también en YouTube para poder ver los programas anteriores, los que vengan también, y pueden vernos por YouTube, Twitch, o por la aplicación también de Radio Sónica.
Decías, Mavi, pasaron muchas cosas negativas también a partir del Mundial y de esta resolución final, 2, España 1, Argentina 0. Hay como una campaña generalizada anti-Argentina, de hecho en Twitter se puede ver muchísimo. Hoy, por ejemplo, leía que una chica que trabaja en el exterior, en Europa específicamente, antes no lo pasaba, hoy se puso a tomar mate en su oficina, en su laburo de costumbre, no es que empezó a laburar después del Mundial, de años el laburo, sacó su mate, sus mismas compañeras de trabajo arrancaron a molestarla por ser argentina. Hacerle bullying, podríamos decir, sí. Bueno, han pasado muchas de esas cosas. Quizás son casos aislados, no podemos decir generalizar, ¿no? De que es en toda España o en todo el mundo, pero bueno, muchos países se han sumado un poco a este hate, podríamos decir, porque mucho es digital, pero ha empezado a pasar a la realidad, como digo, quizás con casos aislados, pero el tema es que frene, ¿no? Que no se traslade y que se convierta en algo masivo también en las calles, ¿no? Porque, como decís vos, el caso de esa chica en su trabajo, hay mucha gente viviendo en España, muchos argentinos hay muchos argentinos distribuidos por el mundo. Sí, que hace mucho están viviendo por ahí y han empezado a sufrir un poco este bullying que, como digo, derivó del mundial, del fútbol, pero se está comenzando a trasladar a algunos pequeños lugarcitos. Y empezó la batalla esta de decir, ¿somos racistas? ¿No somos racistas? A mí eso es un tema que me choca ¿Por qué, muchísimo. Mavi? Yo creo que porque creo que justo nuestro país es el menos indicado para ser racista. O sea, a ver, como en todos lados, lamentablemente sí hay gente que la es. Acá, por suerte, creo que no somos la mayoría. Y sí, no voy a entrar en detalles, pero el que sabe historia sabe que justamente nuestro país no es racista. Es que bueno, creo que empezó a prenderse un poco la mecha con esto del racismo en mundiales anteriores, ¿no? Porque ya se venía hablando en principio con la selección, apuntando por qué no hay personas negras en la selección. Explicándose un poco por qué, porque se ha explicado, como decías, históricamente, acá no hubo esclavos y si han llegado personas de África, por ejemplo, negras, el mestizaje, ¿no? La mezcla, todo eso que generó el propio país con distintas legislaciones, hizo que se mezcle, literal, se mezcle. No voy a decir lo que han dicho muchos, pero digo que se vayan mezclando y que no existan razas o distinciones, por lo menos, en cuanto a color de piel, sino más bien en este caso creo yo, y algo que también he escuchado en sociólogos, historiadores, más bien en nuestro caso quizás la división o la discriminación, entre comillas, que se hace es más por la clase social muchas veces que por el color de piel. De hecho, el tema de ser negro, entre comillas, muchas veces se lo usa despectivamente como un concepto incluso al que menos tiene, por ejemplo, ¿no? Para decirlo así, porque como que hay una distinción más bien por el dinero o por donde uno vive, que también es algo muy marcado, más allá del color de piel en sí. Es que eso de afuera no lo entienden, o sea, está completamente fuera de lugar, pero no se entiende. O sea, uno de afuera, uno dice, ay, sí, se dice negro y lo dicen por racista. Y acá se usa de otra manera, de las dos formas. Está mal. Claro, lo de negativo y lo positivo. Así es. Sí, porque de hecho también, capaz que alguien te decís de cariño, negro, negrito, negrita. O sea, yo tenía un profesor en periodismo que decía negrita, te decía todo el tiempo. Y acá es más de apodo, es más cariñoso generalmente, o sea, no se usa despectivamente en algunos casos. Claro, pero bueno, yo creo que tiene que ver, bueno, más allá de lo que yo crea, ¿no? Está un poco, ya está claro, está establecido así, como decía, desde el lado de la historia, desde el lado de la sociología, incluso la antropología, que la vara con la que se miden estas cuestiones muchas veces suelen ser las de Europa o las de Estados Unidos, que incluso es la bajada que nos han hecho muchas veces desde lo histórico también, de que todo surge un poco de ahí. Y hoy en día, 2026, sigan queriendo de alguna manera medir con esa misma vara cuando el mundo es muy distinto, las culturas son muy diversas e incluso, bueno, el fútbol no se juega de la misma manera en Europa que acá en Argentina y que en Sudamérica. Hoy escuchaba en la radio hablar de que, por parte de un español, ¿no? Diciendo, no, porque los jugadores de la selección argentina son re brutos, son salvajes, hay que ser respetuosos, hay que jugar tranquilos. En realidad no hay no hay una forma única de jugar, porque a lo largo de la historia ese deporte que sí surgió en Inglaterra fue cambiando y se fue adaptando a las propias culturas. Bueno, eso pasa hoy. Acá no se juega igual que allá y acá no se discrimina, por más de que sea malo, igual que allá. Esa es una realidad. La diferencia, que lo notamos, por ejemplo, el domingo que
nosotros decíamos, si nosotros hubiéramos ganado de nuevo, estaríamos pero totalmente enloquecidos. desquiciados. Sí. Y he visto videos de TikTok que se estaban yendo mientras le daban la Copa, españoles mismos se iban mientras le daban la Copa a España. Nosotros no sé, o sea, nosotros nos hubiéramos... No, y lo mismo que se hizo en cada uno de los partidos, sobre todo en los últimos, y en el partido contra Inglaterra, que se sintió como una final, lo mismo se hubiese hecho, y el doble y el triple, porque la gente salió a la calle, quizás hasta por una necesidad, podríamos decir, de tener una alegría, por todas las cosas que hablamos siempre, ¿no? Que quizás uno no llega a fin de mes, de que cuestan quizás cada día más las cosas, de que, no sé, la policía le saca al vendedor ambulante su mercadería para poder trabajar, digo, todas esas pequeñas cosas que son problemas diarios, uno con el Mundial se le olvida, se unifica porque somos pares todos, no importa los problemas, se olvida y festeja. Simplemente. No hay mucho, creo, más que eso. No. Igual acá nos dicen desde Produ que tienen unos testimonios a ver, ¿podemos para ver? pasarnos a ver cómo está más que nada la situación. Voy a contar lo que fue para nosotros la final de España-Argentina como argentinos viviendo acá en España. No tenía ganas de contar sobre el tema, no quería opacar las redes sociales con esto, pues vi que a un montón de argentinos les pasó, entonces me pareció importante también sumar mi cuota. Nosotros fuimos a ver el partido al centro, cuando el desenlace es... Ella vive en España, es argentina. Pierde, tardamos pocos segundos en salir del lugar, dijimos, vayámonos corriendo, pero en vez de agarrar el metro decidimos ir caminando y no estamos cerca, estamos a 40 minutos de casa caminando. Lo que no tuvimos en cuenta es que nos íbamos a cruzar con españoles que estaban yendo a festejar. Hubo de todo. Hubo gente, mucha gente que se acercó, que nos saludó y nos dijo buen juego. Hubo mucha gente que no se comportó así. Desde tirarnos cosas por los balcones hasta tirarnos las banderas españolas en la cara, gritarnos de la vereda de enfrente que éramos unos muertos de hambre y que nos teníamos que volver a nuestro país. Lo más fuerte fue cuando una persona venía de frente nuestro, estábamos los dos, uno de ellos lo empuja a Nico, nos empezó a gritar. A los 10 metros, grupo de españoles arrinconándonos contra la pared. Lo último, lo más fuerte, fue cuando llegando a nuestra casa, desde el balcón, latinoamericanos, porque eran latinoamericanos, no eran españoles, gritándonos que éramos ladrones, que era hora de que volviéramos a nuestra casa. Y hablar todo el tipo de hate que estamos recibiendo estos últimos días en las redes sociales. Nos dicen muertos de hambre, que nos enseñaron a escribir y a hablar. ¿Es necesario que haya esta persecución hacia los argentinos viviendo en España o hacia los argentinos en general? Somos los mismos argentinos que estuvimos antes de la Copa del Mundo. Somos el vecino que paga impuestos, que vive en tu país, que trabaja. No entiendo por qué no se calman. Vivimos un momento de mierda volviendo a nuestra casa. Y es para reflexionar. Hemos visto argentinos que están emprendiendo acá en España con toda la fachada de los locales rayadas con aerosol rojo, viva España. No, bueno, es una locura. Sí. Y como digo, quizás son casos aislados, no podemos generalizar que todo el país está así, porque de hecho España hay una división también bastante grande a nivel interno, que no todos están de acuerdo con esto que está pasando, pero se ve al menos con cierta preocupación de que no escale mínimo. Bueno, ahora hay campañas muy grandes en Twitter que, por ejemplo, en cuanto a España, en lo que concierne a España, hay muchos argentinos que tienen la ciudadanía española, entonces la campaña que se forma en Twitter es votamos a quien más le llene el país de musulmanes, España. No. O sea, ya de por sí desviando. El tema es que se desvía, se mete mezcla. todo, se junta todo. Es como fuerte. A mí me pareció fuerte ya de por sí. O sea, ¿por qué es mi reflexión es por qué otra persona sería una especie de arma, digamos, para un país? O sea, me pareció polémica. Sí, además esto que decimos, el fútbol no es solo fútbol, tiene que ver con muchas otras cosas, pero en este caso se está tomando, creo yo, como una excusa o como un motivo para irse para otro lado, que no tiene nada que ver. Porque hoy escuchaba, insisto, en algunas radios que siempre escucho, hablando con distintas personas también, así como estos testimonios, en donde se decía, no, porque en el fútbol tal, pero de repente esto que decía, muertos de hambre, que lo único que tienen es el fútbol, o cuestiones como con apodos. Hoy escuchaba que el sudaca y panchito se le dice a los latinoamericanos en Europa, sobre todo en España también, que es algo obviamente despectivo. Totalmente. Y un argentino decía, a nosotros los argentinos no nos decían eso. Nos tenían cierto respeto y sí le decían, no sé, al ecuatoriano, al venezolano que vive en España, pero ahora nos están diciendo eso también a nosotros. Y qué peligroso, ¿no? Qué triste, diría Lali. Cuando, como digo, estas cuestiones quizás banales, es un juego, termina
no es solo fútbol porque nos atraviesan un montón de cuestiones, emocional, en nuestro día, en nuestro ánimo a veces, pero qué grave pensar que puede llegar a generar algo que no tiene nada que ver, incluso con los políticos, porque a esta altura podríamos decir, che, hay algún político que esté levantando la mano y que diga, no, calmémonos, es fútbol, no mezclemos, y sin embargo no hay mucho tampoco desde el lado de lo político. De hecho, me acordé ahora que digo político de que tenemos ahí unos tweets que en vez de calmar quizás la situación también desde nuestro lado, esto es... suman Sí. un poco más para la polémica, ¿no? En este caso, bueno, un tuit de Patricia Bullrich. Somos los peores, pero los más elegidos, haciendo alusión a que las universidades argentinas son, y de Buenos Aires, ¿no? En este caso específico, son de las más elegidas para que vengan a estudiar de afuera, extranjeros. Bueno, estaban con la idea de presentar un proyecto Sí. de ley, también esto es fuente verificada, de presentar un proyecto de ley para arancelar las universidades en PBA, Provincia de Buenos Aires. Bueno, eso es algo que se viene Para los igual extranjeros. arrastrando, pero ahora surgió de nuevo como una respuesta, podríamos decir, Claro. oficial. En vez de, digo, calmar los ánimos, no, metemos un poco más de nafta al fuego. Claro, porque se había impulsado un decreto previamente Sí. para eso, después eso dependía de cada De universidad, cada y universidad, sí. de cada organización, y bueno, nada, o sea, el decreto está, lo que falta ahora es... Sí, y también la decisión de la universidad y el tema de que en realidad es para residentes extranjeros, Claro. pero en general en las universidades lo que tenés que tener es el DNI argentino para participar, Claro. o sea, para ser parte. Por lo cual seas, no sé, por ejemplo, venezolanos, que hay muchos, si viene un venezolano y ya tiene el DNI argentino, que es ciudadano, no tienen por qué cobrarle, o sea, también ahí hay un poco de confusión, pero bueno, digo, Bueno, como era el- para eso, ¿no? Argentinos y nacidos se presentaba. Ok, Ese sí, era sí, sí. el- Pero bueno, ahí como decía, un ejemplo de cómo los políticos, en vez de quizás calmar los ánimos, siguen como metiendo un poco más tirando ahí de la soga. Hay un tuit más, puede ser, sí, en este caso, bueno, de Javier Milei, que también con sus polémicas, ¿no? Siempre eligiendo ser un poco polémico hacia una misma línea, creo yo, ¿no? Ahora el mundo va a ver dónde puede llegar un país lleno de argentinos y un poco pensando en váyanse o saquémoslo, y todo en torno a estas políticas que impulsaron o que quieren impulsar también para incluso deportar, ¿no? Porque Claro, hemos visto. sí. Yo creo que está todo muy mezclado, que es un poco Sí. lo que hablábamos antes. Sí, sí. Y por otro lado, también como Argentina, a mí me da un poco de impotencia, porque si vos estás en un país en el que te estás formando, en el que estás trabajando, no podés, no insultarnos. O sea, mismo yo, si voy a España, lo pongo, o sea, al revés. Por más de que yo sea argentina, no voy a insultar al país en el que, por ejemplo, me estoy formando o estoy trabajando, porque el país me está brindando algo. Yo creo que esa es más que nada como la bronca generalizada que hay. Sí, de hecho, bueno, pensaba respecto al fútbol, que en general acá, más allá de que uno, o sea, sí, si ganábamos nosotros y pasaba alguien con la remera de España por el obelisco, probablemente se armaba un lío y le iban a Sí. querer correr, pero no Sí, sé si total. llegar al extremo de, como se vio en videos en el subte, en el metro, golpeando a una persona entre 10, o sea, no sé. Bueno, si yo he visto una chica que estaba en tanto. un balcón y se le querían colgar. Sí, O sea, era también. una chica argentina con la bandera argentina en un balcón y bueno, nada, había un grupo de españoles que le querían subirse al balcón. No, increíble. Increíble. Y bueno, y del otro lado, la otra cara, para ir cerrando ya el bloque en relación a este tema, tenemos por ahí un audio de la otra cara, como digo, de la moneda, de las personas que quizás viven acá siendo extranjeros y que ya han sido adoptados como argentinos, ¿no? Sí. Porque quien viene acá es adoptado como argentino, más allá de que la Constitución incluso lo indica, de que el país está abierto a que vengan. El argentino, la argentina que vive en nuestro país, sea la provincia que sea, siempre abre los brazos y recibe con cariño a quien viene de afuera. Bueno, he visto muchos videos específicamente de gente de Venezuela, Sí. y que cuando todo es de público conocimiento lo que pasó en Venezuela, que nos contaba que, por ejemplo, en el video contaba que los argentinos fueron los primeros en preguntarle a los venezolanos de acá cómo estaba la familia, si necesitaban algo. O sea, yo creo que eso no lo haría un país racista. Es como un poco No. fuerte. Es que, de hecho, el racismo existe, sí, no vamos a decir que no, pero no de la forma en que lo están apuntando, que es desde una perspectiva totalmente distinta, como decíamos antes. ¿Podemos escuchar el audio? A ver si Sí, lo a mí tenemos como por ahí. venezolano, que también tengo tiempo viviendo en el país, me ha dolido todo lo que he tenido que ver, escuchar, leer, o sea, las calumnias, porque son calumnias,
básicamente a mí la Argentina me abrió las puertas de buena manera, o sea, me ha tocado buena gente en los laburos, o sea, tengo muy buenos amigos argentinos, o sea, que me han dado la mano en momentos heavy que he pasado. Entonces, como que, ¿dónde está ese racismo? O sea, nada que ver. O sea, y justamente, como mencioné, o sea, tengo tiempo viviendo acá como venezolano y ya soy un argentino más, o sea, soy un ciudadano argentino. Entonces, ahí puedes ver también de que no me fue privado, o sea, el derecho a que pueda optar por la ciudadanía, a tener mi documento, o sea, si hubiese sido un país racista, creo que se me hubiese negado desde un principio, o sea, hubiese seguido como extranjero, donde nada que ver, todo lo contrario. Bueno, ahí escuchábamos Guillermo Romero, él es venezolano, como quizás han podido escuchar. Él está, creo, hace 4 años, si no me equivoco, acá en el país más o menos. Y esto que decía, ¿no? Que se repiten muchos extranjeros, muchos venezolanos, sí, porque hay muchos, pero hay personas de Paraguay, de Bolivia, peruanos. Yo, algo por ahí más personal, bailo salsa hace muchos años y en ese ámbito hay muchos peruanos, hay colombianos, gente de Puerto Rico también que he conocido en ese ámbito y aman el país. Así que bueno, distintas, como decía, perspectivas, distintas formas de ver según dónde uno esté parado para decir qué está bien y qué está mal, señalando un poco, pero bueno, somos diferentes. Creo que ese es un poco el punto y deberíamos ser un poco más tolerantes y en todo caso la política tal vez hacer algo para calmar los ánimos y no para seguir profundizando todo esto que está pasando. Exactamente. Pero bueno, cerramos aquí este primer bloque, Mavi. Vamos a escuchar un ratito de música y volvemos, así continuamos con mucha más información. En este caso, vamos a escuchar Bebamos las copas más lindas. Estoy inventando el nombre, pero algo así. De los fundamentalistas del aire acondicionado. Así disfrutamos un poquito de este jueves. Donde hay dolor habrá canciones. Acabo de perderlo todo. Bebamos de las copas más lindas que tenemos hoy. No sé qué punto haber pasado. Y esto no es más que un himno de amarguras de amor. Te traicionaban tus amigas y justo saltaban las tostadas. Bebamos de las copas más lindas que tenemos hoy. Voy a correr como un conejo. Es lo que hace cualquiera. Eso es lo que haces vos. Ya vi caer la estrella, tu deseo se cumplió, quedó la marca de tus labios en esa copa ya vacía. Brindemos por los rayos de la luz que me alumbra hoy. Tuve una enfermedad malvada y esto no es más que un himno de amarguras
Primeros en innovación. Primeros en audiencia. Primeros en streaming. Radio Sónica. Radio Sónica. Primera. 6 de la tarde, 34 minutos, seguimos aquí en País Generoso. Ahí estábamos descubriendo cositas técnicas en la pausa con Camilo Gavilán. ¿Gavilán? Sí, dije bien, Galán. Porque tanta broma, ¿viste? Ya quedó un poco... ¿Cuántos grados hace? Espera, porque me quedé colgada con eso. 10 grados, dice la temperatura. Porque acá les contamos, suele hacer calorcito. Acá estamos, como hay mucho amor, estamos con calor en Radio Sónica. Pero estamos bien, estamos bien. Y estamos bien, y como estamos bien, hoy tenemos que presentar con Mavi una pequeña sección nueva, ¿sí? Que vamos a ir a tratar de ir construyendo. ¿Querés contarnos un poco de qué va? Bueno, la sección se llama Paupérrimo. La trajimos porque dijimos, ¿por qué no traer al piso cosas paupérrimas que pasan? Y claramente, como no sabemos soltar, obvio tiene que ver con el Mundial. Con el Mundial. Te sumo ahí, paupérrimo, para el que no sabe, por ahí mucho qué significa, suele hacer referencia a lo que es como a la pobreza como extrema, ¿no? Algo que es como de muy poca calidad, por eso como muy, muy, muy pobre. Y en este caso, mi interpretación, vos me dirás, Mavi, tiene que ver con que vas a presentarnos algunas noticias medias de dudosa procedencia, de dudosa y calidad, como digo, informativa, por lo que implica, ¿no? Exactamente. ¿Qué nos traes hoy entonces ahí? Hoy traemos, en la previa del Mundial obviamente estábamos todos muy manija, una empresa textil agarró y dijo, ¿saben qué? ¿Para qué vamos a esperar a la confirmación del lunes de que Argentina salga campeón? Si yo ya sé que sale campeón, dijo el muchacho, y bordó la 4ª estrella en la remera antes de la final, no en la previa del partido, no viendo el partido, no en el entretiempo, sino que antes de que arranque el partido. De hecho, ahí vemos el video. ¿Pero cuántas hizo, sabes vos? Porque no fue una, me parece, ¿no? No. Ahí se ven muchas. Ahí dice. Prepárate, después no me digan que el gordo mufa, esto no trae suerte. Vamos que vamos por digamos las 4 que estrellas, sí, señor. Después no me diga que no la haga, Chau. Bueno, acá está el gordo mufa. Contentísimo con la... No, aparte dice gordo mufa, sí, señor, no sé si es gordo o no, eso ya es tema aparte, pero lo mufa un poquito, quizás colaboró, no sé. Se hizo cargo. Sabemos que jugó mal la selección, pero estas cosas no ayuden, chicos. No, y bueno, nada. ¿Qué habrá hecho, no? Tendremos que averiguar qué habrá pasado con esas camisetas, o las guardará para un futuro mundial. Y bueno, eso decían en redes, que las aguante 4 años de última, vemos qué onda. No, aparte... ¿Qué va a hacer? Porque el depósito lleno de remeras, porque claramente se ve. Sí, hay muchas. Hay después averiguamos ahí. Ahora chequeamos a ver si sabemos el número, pero se ven varias. Y el problema es que ¿dónde te las metes? Porque entre la angustia, la depresión, pérdida de ese partido. Bueno, había un diseño que se compartió en redes que no era la 4ª estrella, sino que eran las Malvinas. A mí me pareció espectacular. Ese es más adecuado. Estaba muy lindo ese diseño. Eran las 3 estrellas y en el medio las Malvinas. Me gustó pero ese como digo, eso puede ser real más allá de la disputa, ¿no? Geográfica, política de las Malvinas y nuestro sentir. Pero no, las 4 estrellas, chicos. Más allá de que yo soy muy futbolera, voy a la cancha, pero pienso siempre que yo juego un poco con esto de la mufa, las cábalas. Pero no sé, y si le salía iba a ser... Sí, era un golazo y era un negocio porque iba a hacer dinero. El primero era. De hecho... me reía porque siempre en los mundiales, bueno, cuando se gana algún campeonato, los tatuadores trabajan mucho. Bueno, yo tengo una amiga... porque salen todos a tatuarse y pasó igual, ¿eh? Sí, tengo una amiga que se tatuó el 22 por Lautaro Martínez. Mira. Ella fanática. Lautaro... en el pie se lo tatuó encima, pobre que se quedó fuera de ese último partido. Veremos dónde. No era de Racing. Mi amiga es simplemente fanática de Lautaro Martínez. Bueno, yo te doy una tarea, Mavi. Yo quiero saber si podemos averiguar para el próximo programa en qué quedó. ¿Qué hizo con estas camisetas? Quizás podemos ver ahí el usuario de TikTok y buscar ahí. Y la verdad increíble. que el que es muy creyente en las cábalas y en la mufa y demás, capaz que lo va a ir a buscar porque y o lo va a buscar o hay otro tipo de gente que lo puede usar como manifestación y dice, bueno, la uso 4 años, manifiesto 4 años y vemos si ganamos la 4ª. No, pero yo creo que más allá de eso, de adelantarse de que es una pérdida de dinero para ese hombre, imagino,
no hay que adelantarse nunca, no hay que cantar victoria antes de tiempo, como se dice, sobre todo en los partidos de fútbol. Ha pasado, bueno, con los partidos anteriores a la final, de que se llegó con lo justo y se dio vuelta en los últimos minutos. Digo, eso pasa hasta en la vida. Bueno, yo yo estaba segurísima que lo dábamos vuelta el domingo. Yo apostaba todo a que lo dábamos vuelta, pero bueno, no se pudo. Escuché por ahí, pensando en las remeras, Mavi, que alguien más casi hace lo mismo. No sé si tenés esa información. No traje esa data hoy. Escuché un rumor, no sé si se confirmó, pero de que Milei, el presidente Javier Milei, había pedido, que en realidad es medio raro, ¿no? Pero lo que decían es que fue alguien de la marca de la camiseta de la selección a tomarle medidas para hacer la camiseta con las 4 estrellas también. Espero que no haya foto ni nada, porque ya ahí también sería un poco ya demasiado mufa. Sumar, o sea, todas esas pequeñas mufas, podríamos decir, suman algo bastante grosero. No creo que sea culpa de ellos, insisto, se jugó mal, para que no digan los españoles que estamos queriendo negar que se jugó mal, pero bueno, nada. Elegimos creer muchas veces en lo positivo, andás a ver si esto no nos condicionó. ¿Quién sabrá? Sabrá, bueno, pero uno dice, no, se jugó mal, pero otros dicen, algo pasó. También. Y a veces yo estoy un poco como en esa dualidad, porque salieron muchas teorías, de hecho. Una era de que el FBI lo había ido a buscar al Chiquitapia. Al Chiqui. En Infobae, si mal no estoy, también salió algo, después salió a desmentir, y después Infobae, de nuevo, lo confirmó. Están heavy las teorías. Hay otra que dicen que la bandera fue la culpable de la bandera de Malvinas, de la pérdida de la Copa, como que se supone que la FIFA tiene un reglamento de que no se pueden mezclar asuntos bélicos religiosos con el fútbol, entonces se hizo un acuerdo. Todo esto, nada confirmado. Sí, especulaciones en realidad. Totalmente se especula. Se dice que la FIFA habría como arreglado eso, perder para no perder a futuro. Claro, como que no se podía descalificar porque ya era la final y estaba todo muy vendido. Y bueno, nada. Ese fue el precio. Bueno, pero fíjense cómo siempre en el negocio un poco termina estando por detrás o por sobre, en este caso, la competencia. Sí. Claro, bueno, eso sí, acá nos dice nuestro operador Camilo que si hay fraude se podría volver a jugar la final. Hoy llegaban peticiones en Change.org. 80.000 firmas ya juntaron para volver a jugar la final. Nos van a decir males perdedores, chicos. Sí, no sé si está bueno eso. Claro. Insistir por ahí, como que no soltamos y como que no vamos a parar hasta que nos digan, che, se juega de nuevo. No sé si está bueno igual. Yo ya aceptaría la derrota, me quedaría... Igual una cosa, yo pensaba y hablaba incluso con mi familia, le digo, en algún momento va a pasar, antes de que pase, ¿no? De que vamos a tener que asimilar de que se pierda, porque venimos de muchos años de victorias, de copas, de un buen juego, que en este caso, en este mundial, tal vez no se dio tan así, porque no fue la mejor selección que vimos jugar, pero en algún momento iba a pasar, y ahora que pasó, va a ser difícil también transitarlo, y sobre todo a quienes vivimos el fútbol como con mucha pasión, pero pasó, chicos. Yo creo que nos pegó más allá de las especulaciones, sí. Total. También, pero bueno, yo pienso que como que hay algo raro, lo que no quita que se haya jugado mal, insisto. Pero me he subido en estos días a algunas de esas especulaciones, incluso las astrológicas, las de las energías. No vamos a por ahí a ahondar mucho en cada una, pero yo en un momento me subí y digo, che, y sí, como dijo Camilo antes. Bueno, yo estoy reestudiada la teoría, la de los masones. No sé si la vieron, que le cambiaron el sol a la bandera. A la bandera le pusieron... Que se veía en la tele durante el partido. Yo a esa teoría estoy reestudiada, pero bueno... Sí, bueno, hay un video que no lo trajimos hoy, pero también se mostraba un poco entre esas teorías de que hubo mano incluso dentro de la cancha. ¿Cuál fue? ¿Quién fue que pateó? No recuerdo quién pateó ese gol. Creo que fue Simeone. En una de las últimas pelotas que tuvimos, porque creo que en los últimos 5 minutos como que se activó la selección y ahí tuvimos mucha esperanza de ganar. Y una de las pelotas que tiraron al arco se ve en un video medio raro, ¿no? Como que parece que entrara y después termina saliendo por atrás, no sé. Yo la verdad que a esa altura del partido ya no veía nada. Yo ya estaba totalmente pero bueno, muchas decíamos, especulaciones, informaciones poco comprobables, algunas, periodistas incluso subidos a estas informaciones un poco paupérrimas, podemos decir, porque carecen por ahí de, como digo, de pruebas. Pero ojo, porque también en las últimas horas vi
que ya están hasta analizando los comentarios a los cuales le ponen me gusta a las mujeres de los jugadores de la selección. Bueno, o sea, ya estamos en un Tagliafico. nivel un poco heavy de especulación. Con Tagliafico pasó que creo que no sé si es la mujer o él, me parece que ambos, que tienen TikTok y que todas les comentaban a ella como que te bancamos, Nico, no sé qué, y que ella como algo, depende, algunos comentarios que decían algo pasó, pum, like. Entonces, claro, de ahí... Claro, sí. Y especulando. Y que la arenga y que esto y lo otro. Bueno, hay una realidad que yo creo que se los vio un poco con caras medias largas, pero bueno, quizás al ser se supone el último partido de Messi, tal vez haya sido también un poco por eso. Claro. La realidad es que tal vez no lo sepamos nunca y sigamos dándole vueltas a estas especulaciones, como digo, de dudosa procedencia. Que cada uno elija quizás aferrarse a alguna de esas teorías. Igual este país se va, todos los mundiales se va con una polémica. El mundial pasado con el Papu nadie sabe qué pasó. Sí, desapareció. Sí, Lo y ahora desaparecieron. no, es una... somos sí. el país... Lo han apartado. Sí. No, vivimos por la polémica. Vamos a ver si el jueves que viene, ojalá que ya no, ojalá que hayamos soltado definitivamente qué sucede, porque como decía Camilo, se está investigando ahora, vos dijiste que se están juntando firmas para que se vuelva a jugar. Yo me he leído, he escuchado TikToks que desde lo que es las energías, la astrología, se habla mucho de que puede haber una recompensa para Argentina otra vez, algo positivo. Digo, chicos, no me hagan creer en cosas que quizás no sucedan. Igual no quiero imaginar lo mal que quedaríamos como nación si vuelve a pasar lo que pasó el domingo pasado, si pedimos que se vuelva a jugar y se juega. Es que no tiene que haber riesgo de eso. Por eso No, yo creo que habría que dejar las cosas acá como están y veremos dentro de 4 años si se puede recuperar, traer esa copa, como dijo Nico Paz. Total. Le voy a devolver la copa, dijo. Sí, dijo Nico Paz que pobrecito jugó poquitos minutos, pero bueno, quién sabe. Así que bueno, la próxima espero algunas otras noticias paupérrimas como has traído hoy, que en este país tenemos para rato. Exactamente. De hecho, hoy vi una que ya te la compartí, así que guárdatela por Listo, ahí. Escuchamos al próximo que viene. Sí, escuchamos un poco más de música y ya volvemos, en este caso, Lali, Locura. El terror del barrio tiene fama de desacatado. No es solo un chico malo, acá lo llaman hijo del pecado. Todas en la ventana esperando para verlo pasar. Ay, las otras siempre miran, pero solo a mí me viene a buscar. Cayendo de la altura a toda velocidad, le agarré la cintura y empezó a acelerar. Su cara de peligro me gusta mucho más. Siempre que nos vemos quiero portarme mal. Dice, no tengo cura. Quiero de tu locura. Mi sueño mojado es tenerlo encerrado en mi casa, nunca me alcanza. El jefe del barrio está siempre parando en la plaza, es una amenaza. Conozco cada cicatriz, él nunca se olvida de mí. Me tiene tatuada en el pecho como un antibala, su chica mala. Todas en la ventana esperando para verlo pasar. Yo soy su preferida, se escapó para sacarme a pasear. Cayendo de la altura a toda velocidad, le agarré la cintura y empezó a acelerar. Su cara de peligro me gusta mucho más. Siempre que nos vemos quiero portarme mal. Dice,
la pasión se unen, la radio trasciende y llegan los premios. Radio Sónica. Martín Fierro Latinoamérica 2025. Al mejor canal de streaming. De la tarde, 49 minutos. Ahí escuchábamos a Lali con ese tema que la sube un montón a esta hora de este jueves. Y aquí en el último bloque, Mavi, con algunas noticias. Vamos a ir a hacer un picado de un par de noticias de cosas que vienen pasando en estos días. Y en primer lugar, una que tiene que ver con, ya no es Adorni, pero es el otro, porque resulta que parece que el vocero, en este caso, en su rol, entre sus tareas, tuviese la tarea de dar que hablar, ¿no? Como de dar títulos. Para mí es el puesto, es como dicen, bueno, es como la condición para además ser de vocero. dar títulos escritos, ¿no? Porque el otro día vi que leía las respuestas, ya las tenía escritas, no es que improvisa demasiado, sino que tiene, y se equivoca, ¿no? Porque se le ha traspapelado respuestas respecto de preguntas. En este caso, bueno, hablamos del vocero presidencial Ravier, que ahí tenemos, bueno, un tuit de él, de Adrián Ravier, en donde, entre otras cosas, lo que resalta y destaca al principio, siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas, dice, si logramos que la Argentina sea grande, nuevamente próspera y respetada, nuestras posibilidades de avanzar en el reclamo de soberanía serán mucho mayores. Bueno, hablando un poco de esto, dice la única vía es la diplomática y el respaldo internacional. Esto hablando un poco en relación, bueno, a lo que fue pasando con la bandera, el partido y todo lo que se generó después, ¿no? Porque no fue solo la bandera y la sábana, esa bendita. Un país bananero. ¿Con qué cara, no? Decirnos así. Aparte sos parte del país bananero. Claro. que aclaro, ¿no? Se usa muchas veces de forma peyorativa, ¿no? Claro. De forma negativa. Porque de última, bueno, un país bananero que produce bananas, qué rico, pero sí. No. En este caso, obviamente, siendo un poco despectivo, como diciendo, bueno, no vamos a recuperar las Malvinas en las condiciones en las que estamos con este país que tenemos. Claro. Algo que salió a desmentir luego, diciendo nada más y nada menos que yo no dije eso. Pero chicos, no lo dijiste, lo escribiste. Claro, 17 de julio 2026, 11:41 p.m. dice... Tiene más de 3.000 me gusta, 3.000 corazoncitos ahí. No lo dijo, lo escribió. ¿Tenemos por ahí el audio respecto de esto? En relación con mis afirmaciones, niego contundentemente haber dicho alguna vez que la Argentina era un país bananero. Tiene amnesia. No, digamos, yo nunca dije eso. Lo escribió por eso. Interpretación de muy mala fe de algunos periodistas y algunos titulares en algunos diarios, que incluso me ponen entre comillas una frase que yo nunca dije. No digo que sean todos los diarios. Claro. Ahora digo lo que expresé, pero de ninguna manera yo jamás dije que la Argentina era un país bananero. Lo que dije era un condicional de que si Argentina era un país bananero, nosotros no íbamos a poder, digamos, pelear por las Malvinas o conseguir o recuperar las Malvinas como todos queremos. En este sentido, el espíritu de mi mensaje es que el kirchnerismo ha hecho mucho daño en la Argentina, ha dejado una economía rota, desequilibrada. En términos técnicos de economía creo que ya lo hemos enfatizado muchísimo todos los que somos parte de este gobierno, pero hemos perdido el orden público, hemos perdido la protección de nuestro territorio nacional, hemos perdido incluso los piquetes que cortaban rutas, autopistas, calles, por cualquier tipo de reclamo, nos hicieron perder totalmente el orden público, ¿no? Sumado a los niveles de inflación, a los niveles de pobreza e indigencia, yo creo que el kirchnerismo hizo mucho por convertir a la Argentina en un país bananero. Eso no quiere decir que yo afirme de ninguna manera que lo seamos. Bueno. No, él al principio de yo justificando lo que escribí en el final para que la profe me apruebe e irme a mi casa. Sí, es que aparte, más allá de que, bueno, obviamente está intentando justificar algo que quedó muy mal, porque básicamente insultó a su propio país. Chicos, no lo dijiste, lo escribiste y no está escrito en condicional. En todo caso, quizás tendría que rever si realmente sabe lo que es un condicional, para la próxima tal vez no expresarse de esa manera, pero lo dijo. Claro, no es que lo sacaron de contexto, está literal así, porque aparte está escrito. Si lo hubiese dicho quizás, bueno, capaz que con la guía. Bueno, sí, con Photoshop también podemos modificarlo, pero existe, porque eso efectivamente fue lo que escribió. Pero bueno, una más de estas cosas que decíamos que
el gobierno toma cierta posición, ¿no? En este caso a partir de la presencia y de la cara que pone este vocero, Javier, pero una más de otras tantas en las cuales contraría un poco lo que dice cierto grupo de la población. No digo la mayoría, pero sí cierto grupo. De hecho, respecto de las Malvinas, la bandera, en su momento también Milei había salido un poco a bardear, Sí, podríamos decir. Habíamos dicho la semana pasada insultando a... nosotros estimamos los jugadores. Él por ahí un poco después se atajó de que no. Pero digo, todo en la misma línea, ¿no? Sí, Como es que atacando... tengo entendido que los atacó y después los felicitó, si mal no recuerdo, por ahí me estoy confundiendo. Me parece que pasó eso. Y atacando en una misma línea contra, como digo, un reclamo que dicen, bueno, chicos, hay que hacerlo por la vía diplomática, pero en el mientras tanto, ¿qué hacemos? Obviamente, la intención de los jugadores de fútbol o de quien hizo esa bandera no era recuperar las Malvinas porque posiblemente no se logre así, ¿no? Definitivamente no. Seguramente se pueda lograr algo en relación a lo diplomático, sí, a lo político, bien, de sentarse a charlar, negociar, lo que sea. Pero por lo menos se puso en la mesa el tema, se visibilizó, e incluso hizo, bueno, que personas como estas, en este caso del propio gobierno, se acordaran que existe el conflicto, ¿no? Porque diplomática, ¿dónde? Si no se está haciendo demasiado, o al menos nunca hubo una intención tan clara de decir algo sobre Malvinas. De hecho, muchas veces hasta se ha negado un poco el conflicto, más allá de lo que ha dicho Milei de Thatcher, y etcétera. No se le ha dado quizás el valor que tiene para muchos argentinos a este conflicto y a esto que tiene que ver con nuestra soberanía. Así que no lo dijo, lo escribió y siguió ahí sumando, como decía al principio, un poquito de nafta al fuego en relación a este tema que ni siquiera parece que le fuera propio, ¿no? A veces. Y es como que se desliga. Igual yo creo que a pesar de todo eso, el acto en sí de sacar esa bandera hizo muchísimo por ese tema. De hecho, se mostraron las estadísticas en Google, la cantidad de veces que se buscó Malvinas subió muchísimo. O sea, el mundo básicamente se empezó a enterar porque lógicamente en muchos países, como también se dice, se educa ya sabiendo que las Malvinas... o sea, no quiero que se malentienda, sino que no se explica las Malvinas como Argentina en distintas partes del mundo, sino que se las explica como parte de otro país. Sí, de parte de Inglaterra, Gran Bretaña en ese caso. Pero sí, hoy veía justo en Google, empezaron, bueno, como digo, a partir de eso, tanto como lo dijo esta persona, Javier, como lo ha mencionado Milei, también lo han mencionado, bueno, Villarruel, habíamos dicho la semana pasada, que se metió un poco ahí también en ese tire afloje que hay interno dentro de La Libertad Avanza. Y hoy en Google veía, que decías Google, que la gente empezó a decir, che, cuando entramos a Google, en el mapa, Maps, aparecen como Islas Malvinas. Sí. Yo me fijé, chequeé y en realidad tiene que ver con la con la ubicación, la localización, perdón. Sí. Pero bueno, ahí vemos la bandera de la que hablábamos y la que generó un poco esto también, que se siga hablando. Y una tras otra, ¿no? De Javier. Bueno, esa bandera entró enrollada en una botella. ¿Sí? ¿Eso decían? Eso dicen que entró enrollada en una botella porque no se podían llevar... Había versión de que las entraron en la ropa interior, ojo, pero no sé. No sé porque la persona que la hizo tampoco se quiso exponer mucho y bueno, está bien. Pero volviendo, digo, a lo que decía de Google, decían, no, dice Islas Malvinas, pero bueno, según donde estés dentro del mundo, te va a aparecer en inglés o en español, pero si aparece en algún lado, no sé, vas a Paraguay, aparece Islas Malvinas, entre comillas, Falklands, y viceversa, según donde estés. Pero bueno, que esté ahí también eso está bueno, porque ahora que se visibilizó, que se googleó, que algunas personas descubrieron que existió ese conflicto, más allá de quienes viven ahí hoy, que no son argentinos, lamentablemente, puso en tema este debate que también lo arrastró, como decía Javier. Bueno, Javier que suma cositas. Sí, que decía he leído tweets que de gente que no es argentina diciendo, ¿cómo puede ser que esto no sea argentino? O sea, la ubicación. Claro, sí. O sea... Es que ese es uno de los motivos por los cuales se reclama más allá de otras cuestiones, ¿no? La cercanía, sí, porque vos mirás y decís que tiene que ver aquel país con este pedacito de islas que está al sur, al fondo del mundo, que está justamente pegado ahí cerquita de Tierra del Fuego. Pero decía, Javier, que suma una más a otras tantas en este poquito tiempo, ¿no? Que tiene en vigencia, en su puesto, en su rol
dentro del Estado, sumado a esto que ha dicho, bueno, de la gente que no sabe gastar la plata, de que hay que abrigarse por el frío. Hoy no recuerdo bien, pero creo que anoche en una entrevista había sumado algo también así polémico, pero nada, sigue sumando cositas que, como digo, títulos un poco para los medios de comunicación. No sé si será intencional o no, veremos, porque como decía, no improvisa sus respuestas, las arma obviamente en base a lo que le van preguntando. Así que vamos a ir viendo qué sucede. Sumo algo chiquitito respecto de cuestiones que tienen que ver con la cobertura, justamente. Han quedado restricciones del mandato de Adorni en relación a lo que los periodistas pueden o no hacer, y todavía los periodistas siguen teniendo muchas restricciones al momento de hacer coberturas dentro de lo que es la Casa Rosada. Así que algo para tener en cuenta, se sigue reclamando, hemos hablado mucho de eso, vamos a profundizar seguro en algún otro programa, pero tiene que ver todo con las políticas, como decíamos, del gobierno y de qué forma quieren comunicarse y comunicar hacia el afuera. Pero bueno, vamos ahí ya llegando casi al final. ¿Cómo te sentiste, Mavi, hoy? Me sentí bien. Me podría acostumbrar. Vamos a ver cómo funciona esta dupla. Seguramente vengan algunas personas, vamos a tener invitados, seguiremos buscando ahí, buceando en la información en este país generoso de cada jueves. Así que bueno, hasta aquí llegamos. Gracias, Mavi. Gracias, Ine. Ahí del otro lado, también Camilo. Saludos para todos los que están ahí escuchando y nos vemos de nuevo el próximo jueves aquí en País Generoso por Radio Sónica. Chau, chau. Hace 2 décadas empezamos con una idea.